En este sentido, han sido dos los enfoques desde la teoría del derecho según Sandoval. El primero es el de la prohibición, también conocido como prohibicionista, y el segundo desde la teoría liberal. Los enfoques prohibicionistas tienen su origen en los Estados Unidos y se fundamentan en el principio bíblico de la abstinencia como virtud. El fin es resolver problemas ocasionados por el consumo, suprimir, entre comillas, vicios, gobernar las costumbres, es decir, es un enfoque que se plantea desde la aspiración al control del comportamiento de los otros. Se apoya básicamente en dos tipos de argumentos. El primer argumento es del orden moral y se sustenta en la teoría de la abstinencia, teoría que plantea que quien no bebe es un ciudadano modelo, es un ciudadano ejemplar, y en ese sentido el consumo es reprochable pues trae pérdida de valores, decadencia. El segundo argumento es el sanitario y social, que se apoya en una teoría y en una hipótesis. La primera teoría es la teoría de la epidemia, que plantea que el consumo es una enfermedad contagiosa, es una epidemia que se extiende, eso lo vemos reflejado en el adagio popular de una manzana podrida pudre a todas las demás, mientras que la hipótesis de la escalada lo que plantea es que todo individuo que se inicie en unas sustancias blandas necesariamente va a transitar hacia sustancias duras, esto es, de drogas legales a drogas ilegales. Esta es una teoría que aún no tiene ningún tipo de sustento científico y si bien arrancó desde el determinismo, ahorita se habla desde la probabilidad. Si en este momento realizáramos un balance de los enfoques prohibicionistas, tendríamos que decir que en primer lugar pareciera que los efectos han sido contrarios a las promesas. Esto tiene que ver con que primero ha generado un monopolio criminal, ha generado delincuencia, mafias, mercado negro, han existido débiles resultados en lo práctico, se ha permitido la corrupción política y legal en muchos países, no ha permitido control de calidad sobre los productos que circulan en el mercado, hay grandes inversiones, digamos, en la lucha y en la guerra contra las drogas. La eficacia ha sido difícil de evaluar, pues no hay un estudio serio que muestre que efectivamente el sistema prohibicionista ha sido efectivo. Lo más visible es quizás que no ha disminuido el consumo, que ha generado mucha desinformación, que los recursos en tratamiento y en prevención son escasos y quizás que siguen siendo unos argumentos fundamentados en la doble moral. Los enfoques libertarios, por su parte, se apoyan en dos tipos de teorías. Las primeras, las teorías libertarias, y la segunda, las teorías liberales. Habría que decir que las teorías libertarias hablan de un uso socialmente integrado, mientras las teorías liberales son quienes plantean la despenalización y la legalización del consumo de sustancias psicoactivas. Las teorías libertarias nos plantean que los seres humanos tienen derecho a la búsqueda del placer y la felicidad bajo cualquier medio y en cualquier circunstancia. De alguna manera plantean que se trata de liberar el inconsciente, romper con el orden establecido, los tabús y la hipocresía, pues esto es una necesidad. Reconocer el poder liberador en este sentido de las drogas significa aprender a dominarlas y no ser dominados por ellas. En ese sentido, estas teorías plantean como ventajas la paz y la convivencia. Estas teorías plantean la tolerancia al consumo de todas las sustancias psicoactivas, no hacen distinción entre drogas duras y blandas, y digamos que quienes abanderaron estas teorías fueron básicamente quienes plantearon la contracultura como crítica a la sociedad del consumo. La propuesta de estas teorías es el uso socialmente integrado, pues confían en la regulación individual y social, creen que el problema es solo si se atenta contra la salud física, mental y la productividad, y en ese sentido promueven un análisis serio de las propiedades benéficas de las sustancias psicoactivas, pues creen que tienen esa doble condición. La propuesta es que para cada sustancia exista un uso moderado, es decir, por ejemplo, podríamos hablar del consumo de marihuana no todos los días, no en presencia de niños, abstenerse durante ciertos periodos de tiempo. Las teorías liberales nos hablan de tolerancia y legalización parcial. Tolerancia frente al consumo y legalización frente al comercio. En ese sentido, la despenalización implica tolerar unas dosis mínimas, mientras que la legalización tiene que ver con la comercialización y la distribución de manera permitida. La despenalización
plantea que de alguna manera aportaría a disminuir la violencia, plantea que haya disminución del consumo de manera gradual y sobre todo que no haya penas para usuarios simples, que no sean tratados como delincuentes quienes consumen una dosis mínima. La legalización, por su parte, implica comercialización y en ese sentido, digamos que otro tipo de temas que plantea para la discusión tiene que ver con marca, precio, publicidad, si se pagan o no se pagan impuestos, cómo se realizaría la publicidad de estas sustancias. En todo caso, significa prohibir la venta a menores. Una de las propuestas, digamos, de la legalización tiene que ver con la distribución controlada. Por ejemplo, que haya racionamiento de la oferta. Y en ese sentido, una de las alternativas puede ser que haya monopolio de la distribución y que esté en cabeza del Estado. Que la cantidad que sea vendida sea limitada. Que exista una dosis mínima por cada ciudadano y que haya restricción de horas y lugares de consumo. Otra propuesta es el de la matrícula, es decir, que solamente se pueda consumir en establecimientos certificados para la venta, para comprar y para el consumo. De esto hay claridad en este momento en Holanda. Y la última propuesta es la prescripción médica, es decir, que sea la autoridad competente quien diga si se debe o no se debe usar la sustancia. ¿Qué ha ocurrido en Colombia alrededor del tema penalización-despenalización? Lo que uno encuentra es que la primer gran intento de despenalizar la dosis personal se dio con el fallo en la Corte de 1994. Sin embargo, en el 2009 vuelve a aparecer la penalización de la dosis mínima. Lo que uno puede percibir es que el tema se ha asumido con miedo, con desconfianza, con rechazo. Se ha pasado de uno a otro enfoque de manera indistinta. Es un tema circular que reviste pasiones, amores, desamores, muchos temores y que el marco legal que en este momento se encuentra en el país no se respalda en trabajos de investigación serios. La pregunta obligada que surge en este momento de la exposición es, bueno, entonces, ¿cómo abordar el tema? Creo importante retomar una frase de Gómez Hurtado en el 94 que nos decía, si las normas legales fueran suficientes para resolver los problemas, hacía muchísimo tiempo los seres humanos habrían alcanzado la felicidad. En ese sentido, este referente nos plantea que es necesario ampliar la discusión y la toma de decisiones más allá del tema legal. Otras instituciones tienen que verse involucradas, salud, la misma sociedad civil, los agentes de control, entre otros. En segundo lugar, hay que tener claro que hay que atreverse a buscar alternativas distintas a la prohibición. Y esto no implica necesariamente aprobar el consumo ni estimularlo. Implica asumir el tema de manera responsable y construir todo un dispositivo en atención y servicios. Esto significa trabajar en red. Lo tercero es que, dadas las circunstancias de nuestro país, el tema de la legalización y penalización debe transitar desde lo gradual de manera cuidadosa, acompañado efectivamente de acciones en prevención y sobre todo respaldado por la investigación. Lo cuarto sería diferenciar el consumo per se de los delitos alrededor del consumo. Y habría que hacerse preguntas como, por ejemplo, si existen consumos responsables sobre sustancias blandas. En últimas, implica conocer y comprender las dinámicas de consumo antes que atacar o plantear una guerra, como se ha señalado hasta el momento. Para contribuir con el debate vale la pena señalar qué países, digamos, en el mundo lo han intentado. Tenemos datos, por ejemplo, de cómo en España en el 83 se despenalizó el porte de la dosis mínima, sin embargo se realizó sin distinción, es decir, no distinguió espacios públicos de privados y en ese contexto esto hizo que los jóvenes fumaran hachís en la calle y en los bares y existiera una percepción del problema mucho mayor. En Inglaterra, por su parte, existen las drug clinics, clínicas de drogas de Liverpool y en Londres. En ellas se distribuye heroína de manera controlada hacia algunos usadores. Uno de los países que ha decidido atreverse a trascender este esquema prohibicionista ha sido Holanda, que desde 1976 ha venido probando, en principio con la marihuana y en distribución en los coffee shops en todo el país. Se puede comprar hasta 30 gramos de cannabis en estos establecimientos sin que sea asumido como un comportamiento ilegal. Puede decirse que no se trata de una legalización 100%, sino de una tolerancia hacia el consumo de drogas.